Hablamos hace unas semanas del tema de Tupac. Correcto. Salió un tío que es muy posible que sea el asesino real de Tupac. Estás al tanto, ¿verdad? Bueno, pues ahora ha habido una noticia más. De esta no estoy al tanto. Y esta incluye a otras leyendas musicales del rap. Quiero buscar la noticia exactamente porque si no me equivoco Tipo Snoop, ha sido 50 Cent. Sí, déjame mirar aquí un segundo que pondré Tupac. Aprovecho en lo que buscas para recomendar un documental muy bueno que he visto en Disney Plus. Que Oh es, my God. Yeah, Afeni Shakur. Es sobre la madre de Tupac Shakur. Vale, ya lo tengo. Que era una líder de las 50 Panteras. Cent. Y mola mucho porque la madre fue realmente muy influyente dentro de las Panteras Negras. Y Tupac tenía todas las papeletas para ser el nuevo líder de las nuevas Panteras Negras. O sea que era tan bueno. El nuevo lo que Malcolm hacía. X, ¿no? Sí. Y está muy bien el documental, ¿eh? Qué guay. Sí. Vale, 50 Está Cent. en Disney, ¿no? Disney, sí. Afeni Shakur se llama. 50 Cent, en una entrevista que le han hecho, pues a raíz de unas declaraciones que se han sabido del detenido de hace años, donde lo que decía era que Puff Daddy, ¿Puffy? que era muy amigo de Notorious B.I.G., Ahí tenían la... relacionado con ese grupo, le ofreció mucho dinero para que matara a Tupac. A 50. No. A 50 Cent ha dicho esto y él cree que Puff Daddy fue el que... O sea, Puff Daddy ofreció dinero a este tío, al que fue encarcelado la semana pasada, que ya hacía años que se rumoreaba que él había estado ahí, lo que no se sabía si disparó, si no... Que había ofrecido mucho dinero a las bandas de la zona para matar directamente a Tupac. Puff Daddy, es decir, 50 Cent ha acusado directamente a Puff Daddy de ser la mente pensante detrás del asesinato de Tupac. ¿Tú que eres muy fan No de me Tupac extraña. y de esa Sí. historia? ¿Te cuadra? Me cuadra. O sea, para hacer un resumen muy básico, muy vasto, básicamente está West Side contra East Side, ¿no? La costa este contra la costa oeste. La costa este eran Puff Daddy y Notorious Big. Y la costa oeste eran Tupac, Snoop Dogg, luego entró Suge Knight con Death Row, que es este grandote y tal. Vale, ellos entre ellos se atacaban mucho, era una guerra. Enfrentaron a las dos costas. Al principio se llevaban bien por eso. Sí. Tupac y Notorious B.I.G. Correcto, tenían colaboraciones. Eran colegas, correcto. Se enfrentaron mucho, incluso al punto de que a lo mejor estaban grabando un videoclip Puff Daddy con Notorious Big en Nueva York y Snoop o Tupac decían, ¡ey! Están grabando ir y tirotearlo. Y iban peña y pegaban tiros donde estaban tiroteando. O sea, había una guerra muy grande. No me extraña para nada que Puff Daddy hubiera ofrecido dinero, porque Puff Daddy era un tío muy poderoso para que se pelearan a Tupac, que Tupac estaba liándola muy fuerte en sus últimos años. Estaba haciendo mucho ruido. No me extrañaría, ¿eh? A mí me parece muy raro que hayan culpado a este tío ahora. Que es un tío que dicen que es el tío. ¿Sabes que Tupac salía de un concierto, una pelea de Mike Tyson? Claro. Tiene una pelea con un Creed, o sea, le pegan una paliza a un tío. Sí. Y este era el tío de ese chaval. Si todo esto lo analizamos en una noticia hace un par de semanas. Es raro, ¿no? Que ahora... Que saltó, ¿no? Esta bomba de... Sí. Se ha encontrado el asesino de Tupac, porque al final, ¿quién es el asesino? ¿El que ordena un asesinato o el que dispara la pistola? Ambos, yo creo. Puede ser que este sea el asesino, el que disparó la pistola. Sí. Pero ¿quién tiene más culpa? ¿El que ha contratado a este tío para que lo haga? Si es que hay alguien que lo ha contratado, Notorious, Puff Daddy, sí. O... Yo diría que ambas, porque tan culpable eres tú como por decir a alguien que le pagas por matar, como el otro aprieta el gatillo. Yo creo que son igual de culpables los dos. Es un tema fascinante, la verdad es que el asesinato de Tupac. Sí. Y hablamos hace un par de semanas incluso de las teorías, ¿no? Que hay muchas teorías, desde las más locas de que está vivo, etcétera, sí. hasta las más realistas, de esta batalla de West Side, East Side, de un problema que hubo en una pelea que hubo en el combate de Mike Tyson. El día que murió, sí. El día que murió, en el que parece que Tupac estaba implicado de alguna forma. Bueno, se ve pateándole al tío en las cámaras de vídeo, sí. Hay muchas teorías, ¿no? Lo que está claro que a Tupac le vino... Suge Knight, que incluso que aunque fue tiroteado, hay mucha gente que dice que él era el que lo mandó matar, aunque le medio dieron de rebote, pero que todo eso era un plan suyo. Yo soy de los que piensan así. Yo pienso que Suge Knight... Claro, Suge Knight no tiene nada que ver con o sea, no, en este caso no sería la teoría entonces de Puff Daddy ni Notorious B.I.G. Pero tiene mucho... O sea, Suge Knight era un mafioso terrible. Es una persona terrible, horrorosa. Y Tupac se le estaba yendo de las manos. Tupac estaba ganando mucho control y se le estaba yendo de las manos. Y tampoco lo descartaría. Es que hoy en día me creo todo. Me puedo creer todo.
Sí, es un tema fascinante y es uno de los grandes crímenes, ¿no? de la historia moderna. Y el de Biggie, porque el de Biggie tampoco está resuelto. El caso de Biggie también es extraño, poco tiempo después fallece. Son casos curiosos, ¿no? Sí. Y que a día de hoy aún estén abiertos le dan un poco más de misterio, de aura. Puff Daddy se cambió de nombre varias veces, ¿no? Artísticamente. Y ahora sigue en activo, ¿no? No lo sé, Puff Daddy lo conocían como Puffy, así como a Notorious Sí, Big, sí. Biggie. Yo desde siempre sé que siempre ha sido Puff Daddy, no sé si se ha cambiado. Bueno, Sean, ¿no? Era Sean Combs o algo así. No sé, sí que Creo tiene como varios Asin. nombres artísticos y tal. Hostia, he dicho Asin. Esto ya es que estoy muy mal, ¿eh? O sea, Toda decir esta gente- Asin. Asin. Se ha dicho- me ha salido Asin. ¿Pero sabes que está aceptado, tío, por la RAE? Pues por mí no, por mi Bueno, casa. hay no se muchas cosas acepta. están En mi aceptadas. casa Asin no se acepta. Está aceptado por la RAE, Asin. ¿Sí? Te lo juro. Y, Pues- y whisky escrito con G también está aceptado. Hay muchas cosas ¿Cómo raras. somos, tío, los españoles? Whisky, me encanta whisky. Sí, sí, whisky. Whisky con G. Con los dos puntitos. Claro, arriba de la con U. diéresis, con diéresis. Claro, claro.